Atención, estudiantes, padres de familia, vamos a resolver todas las dudas de cara a esta nueva gestión escolar y cuáles van a ser los mecanismos para que usted y sus hijos puedan acceder a educación. Estamos junto a Adrián Kelka, ministro de Educación. Bienvenido, ministro, gracias por su tiempo, un placer tenerlo acá. Buen día, Daniel. En realidad para mí es un honor estar en ATV para conversar contigo sobre el tema educativo y aclarar varias cosas a nuestros televidentes. Sabemos que ATV llega a todo el país, en ese sentido, pues un gusto estar acá presente. Y adelante. El gusto es nuestro. Vamos a habilitar nuestras líneas de WhatsApp para las personas que tengan casos particulares, pues nos puedan mandar sus dudas. Inicialmente, de acuerdo a la coyuntura, a la situación por la pandemia, ¿cómo va a ser la educación, cómo va a ser la gestión escolar para privados y públicos este año, ministro? Bueno, Daniel, hay que recordar que hemos tomado las previsiones el año pasado. Una vez que nos hicimos cargo del Ministerio de Educación, establecimos la realización del 6º encuentro pedagógico, ¿no? Donde acuden maestras, maestros, estudiantes, padres de familia, y este 6º encuentro fue bastante concurrido. Y ante la crisis sanitaria mundial que afecta también a nuestra Bolivia, se han definido 3 modalidades de atención en la educación. Primero, en una situación normal, la modalidad de educación presencial. La educación semipresencial para evitar que no hayan aglomeraciones. En la medida en que la tendencia de los contagios era todavía estable. Pero ahora con el recrudecimiento y los informes del Ministerio de Salud se ha optado por el desarrollo de actividades de educación a distancia. A distancia. ¿Cuál es la diferencia entre educación virtual y educación a distancia? Bueno, nosotros consideramos que el concepto de educación virtual ha sido mal utilizado el año pasado. En realidad ha sido el uso de tecnologías de la información y la comunicación. Ahora, ¿en qué consiste la educación a distancia? Es cuando el maestro y sus estudiantes están alejados por esta situación de la pandemia de la COVID-2019, en este caso, ¿no? Que puede presentarse en otras circunstancias también. No es una experiencia nueva. Te comento, Daniel, esta experiencia ya se ha tenido en educación alternativa, en procesos formativos con maestras, con maestros, en educación superior. Varias universidades han desarrollado esta educación a distancia. Entonces, ¿cuáles son los componentes para nosotros de la educación a distancia? Primero, el uso de la plataforma educativa del Ministerio de Educación. Sobre la base de la que existía hasta el 2019, estamos incorporando otros elementos que permitan un acceso fácil por parte de estudiantes y por parte de maestros. Acá tenemos el apoyo del Ministerio de Obras y Servicios Básicos y Vivienda a través de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones y la Agencia Boliviana Espacial, que nos van a brindar las condiciones técnicas para que nuestros estudiantes y los maestros puedan utilizar la nube de Entel y ahí tener todo un repositorio de educación regular, de educación alternativa y de educación superior. Y en una segunda parte puedan interactuar maestras y maestros con sus estudiantes para asignar actividades, tareas y los estudiantes subir y bajar información. Y finalmente un tercer espacio donde se van a desarrollar videoconferencias, trabajos de contacto en línea, etc. Y se va a utilizar otros mecanismos como radio y televisión. Gracias a la gente que nos está escribiendo, ministro. En muchos casos, y nos están escribiendo así, por ejemplo, en el área rural no tienen acceso a internet, dicen algunas familias. En algunas familias de áreas periurbanas dicen, nosotros tenemos una computadora para toda la familia y no sabemos cómo dividirnos, somos 5, somos 6. En otras circunstancias dicen, bueno, los jóvenes, los niños no tienen una computadora como tal y los padres lo utilizan para trabajo. ¿Cómo se va a hacer en estos casos específicos? Muy bien, Daniel, muy buenas preguntas de padres y madres de familia. El segundo componente de la educación a distancia es el uso de los textos de aprendizaje, que ya están concluidos para nivel inicial, nivel primario y en secundario. Pero para la impresión, bueno, vamos a tener por lo menos ya preparado para inicial y para primaria, fundamentalmente, y luego para la secundaria. Esta es una versión preliminar, pero este es un componente fundamental porque esto se va a entregar a los niños y tiene un contenido que permite un desarrollo gradual de aprendizajes conforme al currículo base, es decir, al programa oficial.
que van a interactuar con la plataforma, pero también vamos a tener el componente de programas de radio y de televisión. Tenemos comprometido espacios en los canales del Estado, tanto en radio y en televisión, y también apelamos a los medios de comunicación privados para que nos cedan espacios. Obvio, no es como se piensa tal vez que vamos a utilizar el Internet durante los 5 días de la semana, de lunes a viernes, o los programas de televisión educativa de lunes a viernes toda la mañana o toda la tarde. No es así. Ahí estaríamos cometiendo un error. Lo que vamos a hacer es programar para que nuestros niños, por diferentes grados, utilicen ciertos horarios y ciertos días, lo que permitiría, Daniel, que además un equipo, ya sea de computadora, una tablet o un celular, lo puedan utilizar de manera alternada los miembros de una familia. Otro caso que nos están escribiendo en este momento, colegios particulares estarían cobrando las inscripciones, el ingreso a colegio, ya con un incremento, a pesar de la coyuntura que estamos viviendo. Bueno, vamos a tomar conocimiento de esos casos. El informe oficial aún no lo tengo en la oficina, pero en función de esos informes vamos a asumir las medidas correctivas necesarias. Las normas generales para la gestión educativa 2021 regulan el tema de las inscripciones y el pago de pensiones en los colegios particulares. Si han habido esos excesos, obviamente vamos a aplicar las sanciones que establece la misma resolución. Y es bueno, Daniel, conocer ese tipo de denuncias. Tenemos varios espacios de comunicación en el Ministerio de Educación donde pueden hacernos llegar esas denuncias y actuar de manera oportuna. Precisamente al chat del canal nos van escribiendo parte contra parte, ¿no? Porque por parte de los colegios también aseguran que ellos cobran con el incremento porque tienen que pagar limpieza, a los docentes, luz, electricidad, etcétera. Entonces, de esa manera justifican. Siempre hay dos caras en una misma moneda. ¿Cómo vamos a manejar toda esta ecuación? Sí, es bastante complicado, Daniel, porque hemos identificado que en el país podríamos, desde nuestro punto de vista, agrupar a los colegios particulares en colegios particulares grandes, medianos y pequeños. No todos están en las mismas condiciones ni ofrecen los mismos servicios. En consecuencia, los contratos que establezcan en esta gestión deben estar adecuados a la modalidad inicial de trabajo que van a desarrollar, ¿no? Muy bien. Ministro, ya para cerrar, por favor, me comentaba que hay una aplicación mediante la cual se está tratando de evitar que padres de familia vayan a hacer largas filas para inscribir a sus hijos de grado a grado, primario, secundario, etcétera, para que eviten esas largas filas en colegios públicos. Sí, efectivamente hay una aplicación a través de la que se ha difundido ya a las direcciones departamentales de educación. Las mismas han distribuido a las direcciones distritales de educación. Entonces, con el uso de este enlace, los padres, madres de familia pueden registrar a sus hijos, especialmente a los primeros años de inicial, de primaria y de secundaria, sin necesidad de hacer filas. Ayer en la mañana se ha tenido efectivamente ese panorama, Daniel, pero ya en el curso del día eso se ha eliminado porque ya se han emitido los comunicados correspondientes y estamos seguros de que al finalizar el plazo vamos a tener un reporte del número de inscritos, pero esto es solamente para los estudiantes nuevos. Exactamente. Porque los antiguos, bueno, de antiguos entre comillas, los que ya estuvieron hasta la gestión anterior registrados, tienen su registro ya automático y solo tienen que confirmar su permanencia en la unidad educativa al inicio de las actividades correspondientes. Ministro, decía registro automático y nosotros hemos recibido, gracias a la gente que nos va mandando sus mensajes, que en el Instituto Americano, no lo decimos nosotros, es una denuncia, estaría realizando las inscripciones de manera, presencial, pero además piden a los padres de familia firmar un contrato notariado. Es la denuncia que nos han mandado. Eso no es correcto. Vamos a verificar la información. Y como decía hace rato Daniel, vamos a aplicar las sanciones correspondientes porque en ningún momento se autorizó otros requisitos adicionales al margen de lo que establece la normativa. Bueno, nosotros vamos a estar realizando la cobertura de este proceso importantísimo porque la educación es uno de los pilares fundamentales en una sociedad y por supuesto que no esté pasivo a irregularidades. Vamos a compartir esa información con el Ministerio de Educación. Ministro, muchísimas gracias por su tiempo, cuídese mucho.
mucho éxito en esta labor que se va a realizar en estas semanas de cara a la gestión 2021. Gracias, Daniel. Añadir simplemente lo siguiente. Sí, por favor. Hagamos entre todos a la escuela, a la unidad educativa, ese escenario para generar elementos de prevención en todo ámbito, contra la COVID, otro tipo de enfermedades, contra la violencia, contra la corrupción y prevención de riesgos naturales, etcétera. Ese debe ser el rol de las escuelas, de maestras, maestros y estudiantes a partir de esta gestión. Muchísimas gracias por el espacio, Daniel. El gusto es nuestro, ministro. Va a ser hasta cualquier momento. Cuídese mucho. Tenemos más. 7 de la mañana con 32 minutos. Información aquí en el set.